La entrevista en punto. Participe con nosotros. Fíjese, estaba yo viendo una nota que hoy publica el diario NTR. Dice que hay 1,700 escuelas que van a iniciar hoy el ciclo escolar sin su plantilla de docentes completa. A eso súmele el conflicto, la crisis que se ha generado por la ausencia de libros de texto. Hoy nos acompaña una que sí le entiende los temas educativos, porque incluso hasta fue secretaria de Educación en el gobierno de la Ciudad de México. Y aquí pues siempre ha estado muy metida y en su calidad de universitaria, fue rectora de un centro universitario y hoy es una diputada muy activa, es Mara Robles, y me da mucho gusto recibirte como siempre, mi querida Magra. Querido Poncho, encantada de estar contigo. Hasta ve a qué horas estoy aquí ya toda peinadita y bañadita. No, ya para mí ya es tarde ahorita, ya tenemos 3 horas despiertos nosotros. Sí, qué bárbaro. Es que cuando uno es conductor de noticias en la mañana es como el lechero. O sea, yo me eché varios años así en Radio Universidad y es tremendo. 4 de la mañana ya anda uno en activo. Tú dime como Pablo, locutor. Ay, Mara, ¿qué onda? O sea, ¿en qué va a parar este asunto? De los libros. ¿Realmente los libros de texto son lo que dicen muchos que son? Adoctrinamiento. Bueno, aparte, los errores evidentes, pues ahí están, son errores. O sea, Benito Juárez no nació el 18 de marzo. Ese día fue el día de la expropiación petrolera. Él nació el 21 de marzo. Pero bueno, como esos errores realmente es tan grave, ¿qué hay que hacer? Tú has estado estudiando este asunto, me estabas platicando. Así es. Mira, lo de los libros de texto definitivamente hay que ponerlo en su justa dimensión. Los libros de texto no son el demonio, como se quiere argumentar, porque lo que cambió fue todo. Es decir, cambió el modelo educativo que responde a la pregunta de ¿para qué enseñar? Tú dirías, eso es una pregunta muy boba, muy obvia. No. En Francia, por ejemplo, se decidió que el modelo educativo es para la libertad, para la igualdad, para la fraternidad y para la autonomía de los niños. Por ejemplo, en Francia están muy empeñados en enseñarle a los niños cómo ponerse los calcetines solitos, cómo ir a un campamento solito, cómo andar en bicicleta. O sea, los preparan para ser independientes y aparte para vivir en comunidad. En México estaba muy claro para qué enseñar cuando el origen de los tiempos, o sea, cuando se creó el Estado mexicano y entonces Torres Bodet y las grandes cruzadas de alfabetización, se trataba de eso, de que la gente aprendiera a leer y escribir y de que hubiera unidad nacional. Yo coincido con muchos expertos que señalan que hace décadas, fíjate bien, décadas, que en México se perdió el objetivo de la educación. O sea, no está claro para qué se enseña. Pero eso no es todo. Además de un modelo educativo, o sea, de para qué enseñar, hay modelo pedagógico, o sea, cómo enseñas. Hay muchas maneras de enseñar, así como hay muchos tipos de noticieros, ¿no? Y entonces, el modelo pedagógico define cómo le acercas el conocimiento a los niños y finalmente el modelo curricular, ¿qué enseñas en concreto? Bueno, ahora se cambió todo. En el para qué enseñar, el nuevo modelo educativo de la nueva escuela mexicana, el gobierno dice que hay que enseñar para la comunidad, para evitar el individualismo. Y en el cómo enseñar se quitaron las materias. Ya no hay español, matemáticas, ciencias sociales, ciencias naturales, sino que se hicieron campos formativos y agárrate. Se plantea que todo se tiene que enseñar por proyectos. Como tú dijiste, yo tengo un montón de años en el tema educativo, tengo doctorado y lo que tú quieras. Si yo logro hacer un proyecto al semestre, soy una heroína, porque no estamos formados para enseñar con base en proyectos. Ahora todo se enseñaría con base en proyectos. Y los programas sintéticos, que son la base para que los maestros hagan a su vez los programas analíticos, o sea, para transportar a la realidad esos contenidos, llegaron 15 días antes del arranque del ciclo escolar, que es hoy. Entonces, realmente el asunto está muy complicado, mucho más allá de los libros de texto gratuito. Es decir, cambió todo, la forma de hacer las cosas. Yo que creo que los libros se deben repartir, sí tienen más erratas que lo normal, errores de dedo, errores de redacción, errores no solamente en fechas, sino en partes matemáticas, en cosas que tienen que ver con el cosmos. Tiene errores, sí. Pero pues esas haces una fe de ratas bastante bien hecha y le vas y hasta te sirven los errores para que los maestros y los alumnos los discutas lo que quieras y gustes.
también tiene excesos partidistas. O sea, sí tiene cosas que tú dices, es injusto. O sea, venir a atacar a Lorenzo Córdoba en un libro de texto es demasiado, es exagerado. Pero lo que yo creo es que el libro de texto es una guía en donde el maestro, los padres de familia y los niños coinciden, se encuentran. O sea, cuando tú eres papá o mamá en la tarde dices, a ver, ¿dónde vas? ¿En qué página de tu libro de texto? Entonces, si tú dejas a los niños, a los maestros y a los pero vecinos, eso es en un es una mundo locura. ideal, Mara. La realidad del papá y la mamá andan chambeando y pocos tienen realmente tiempo de cumplir con eso, que es una obligación. Tú tienes la razón, pero en la vida práctica no todos tienen la chance de sentarse con el muchacho y decir, a ver, ¿qué vieron hoy en la escuela? Y discutirlo. En un mundo ideal así tendría que ser. Claro, pero imagínate sin libro, peor. O sea, porque ahora no vas a saber ni dónde vas, si en español, si en matemáticas, si en sociales, si en naturales. Entonces, ¿qué creo que tenemos que hacer? En primer lugar, la Secretaría de Educación Pública tiene que ser humilde, tiene que ser responsable y tiene que reconocer que los libros tienen muchos errores. Y tiene que abrir una plataforma nacional para recibir todas las propuestas de la gente de cómo enmendar esos errores. En segundo lugar, los tiene que arreglar. O sea, no los puede dejar así, como, ay, se nos fue que los quebrados se enseñaban de otra manera. Por Dios, se tiene que arreglar. En segundo lugar, tiene que parar los excesos. A mí, el que más me preocupa y que precisamente expuse en tribuna, hay un parrafito que ya me aprendí de memoria, en donde dice que el rigor y el método científico son casi como un truco de la burguesía para destantear al proletariado, ¿no? Y entonces dice, propician el modelo hegemónico. No, espérate, el método científico es lo único que tenemos para medio acercarnos a la verdad, en lo que el propio método científico te dice que encontró nuevos elementos para otra cosa. Pero venir a cuestionar el método científico, no, pues voy a bromear. Dios guarde la hora, porque entonces sí nos quedamos sin nada, ¿no? Y creo que lo más importante es arropar a los maestros para que no estén absolutamente desconcertados. Yo creo que fue un error cambiar el plan de estudios de primero a sexto de golpe, porque hay chiquitos que van a tener 3 planes de estudio en la primaria. Por definición científica, cada que introduces un nuevo plan de estudios baja el rendimiento escolar. Y agárrate, nosotros ya teníamos antes de la pandemia 7 de cada 10 niños que salían de la primaria sin saber leer ni escribir. Lo he repetido como perico por todo el mundo y lo voy a seguir repitiendo hasta que se arregle. Los niños salían de la primaria sin saber sumar, restar, multiplicar y dividir antes de la pandemia. Cuando vino la pandemia, esto empeoró exponencialmente. Entonces yo me pregunto, wow, es obvio que el modelo anterior pues no funcionaba, ¿verdad? Porque si hubiera estado muy bien, no tendríamos esos resultados. Pero cambiar todo de golpe, con más esos excesos ideológicos y esos errores, ¿era la mejor idea? No, yo creo que no. Pero ahora ya estamos ahí. Entonces lo que creo que hay que hacer es fe de ratas, que la Secretaría lo acepte y los corrija. Parar los excesos ideológicos y, sobre todo, hacer una guía como de serpientes y escaleras para los pobres maestros en donde le enseñes cómo combinar esos nuevos libros sin recetas con la práctica educativa y hacer materiales complementarios, especialmente en matemáticas, porque en efecto los contenidos se quedaron cortos. Y yo sobre todo creo que lo que hay que pararle es a las descalificaciones mutuas de muchos conservadores, comunistas, come niños. Eso no ayuda, ¿eh? O sea, el asunto es demasiado serio como para tratarse con irresponsabilidad, porque si los niños empeoran su rendimiento escolar y su aprendizaje, en este ciclo escolar ya no vamos a estar ante la catástrofe educativa, sino ante algo peor, que se llama rezago educativo. Entonces, ¿cómo te emparejas si todos los niños de tu país, o sea, que son millones, están en rezago educativo? Entonces, por eso, bueno, yo acompañé al rector de la universidad, el doctor Ricardo Villanueva, a presentarle las condiciones de este estudio que hicimos en la Universidad de Guadalajara al gobernador, más allá de diferencias políticas, o sea, tregua porque esto es un asunto, no exagero, casi como el de la pandemia. Es decir, está en juego las capacidades cognitivas y socioafectivas de los niños. Entonces, más nos vale que nos serenemos y que veamos cómo ayudar a que los niños puedan aprender y a que los maestros no estén totalmente desbalanceados y a que los padres de familia no tengan incertidumbre. Entonces, yo digamos que lo que quiero transmitir es tranquilidad,
porque la cosa sí está muy complicada. Mara, ¿y qué tan complicado es esta nueva modalidad ahora de la enseñanza por proyectos? Es decir, ¿qué significa? Es una gran pregunta, Ale, querida. Buen día. Mira, antes tú dabas contenidos, entonces decías, hoy voy a enseñar a sumar. Entonces, ¿cuáles son los caminos para empezar a sumar? Voy a empezar a agregar cosas, ¿no? De un carrito con otro carrito, 2 carritos. Bueno, hay miles de técnicas de alfabetización. Sí. Ahora se supone que no habría materias, sino que tú tienes que salir a la comunidad y enfrentar un problema. Vamos a tocar el que a Poncho y a mí nos gusta, la lluvia. Entonces, teóricamente, según el modelo, tú tendrías que sacar a los niños de la escuela y sacarlos a la calle. Sí. Ahí mi asesor, el doctor Alfredo Rodríguez Banda, que fue subsecretario de Educación, casi le da un infarto. No, dice sacar a los niños de la escuela, eso sí, no. Tú sabes que para sacar a los niños de la escuela hay que firmar un permiso de los maestros. El maestro tiene que estar al tanto, ya no digamos de que toco madera, se le pierda a un niño, que no se vomite, que no se desespere, que no le jale las greñas al otro. O sea, sacar a un niño de la escuela es un problema. Claro. Ahora, eso es una excursioncita en donde va a haber algo nomás a bobear. Acá se supone que tiene que aprender. Entonces, a ver, niños, está lloviendo, ¿verdad? ¿Qué ven en la calle? No, pues yo veo un charco. ¿Y ese charco qué puede generar? Pues que una viejita se caiga. A ver, ¿cuánto pesa la viejita? No, pues que la viejita puede pesar tantos kilos. A ver, supongamos, y entonces a partir de ahí hacer la multiplicación. Y luego, a ver, ¿qué es la lluvia? No, pues que una precipitación. ¿Qué tipos de nubes hay? No, pues que cirrus y tal y tal. O sea, tienes que enseñar en el contexto. Es una maravilla si eres un experto en hacer eso. Pero ¿cómo le tanteas el agua a los camotes? Es decir, ¿cuántas matemáticas, cuánta biología, cuántas ciencias naturales, ciencias sociales? Oye, la lluvia es muy linda, pero es bonito ver llover y no mojarse. ¿Qué hacen los pobres que tienen casas de cartón? ¿Cómo? Hay familias que viven abajo de casas de cartón y entonces hay problemática social. Hacer eso todos los días, perdóname, es Bagdad. Eso es muy difícil. En Harvard enseñan con base en casos, en la Panamericana también. Desarrollar un caso, o sea, tiene que estar escrito bien hecho para que tú sepas qué cosa van a ir aprendiendo con cada elemento y en qué se van a equivocar. Yo sostengo que en 2 semanas es imposible que los profesores tengan la posibilidad, no la capacidad. Yo confío en la capacidad de los maestros porque toda la vida, la neta, hemos lidiado con 50 o más en un salón. Sí. Y eso no cualquiera. Pero poder hacer eso de golpe en todos los grados me parece una audacia que raya en la soberbia. Ahora, por otro lado, se entregaron los proyectos y ¿qué creen? Hay críticas al revés, que dicen exactamente lo que tienen que hacer en el proyecto y se supone que tú le tienes que dar autonomía a la escuela porque no es lo mismo. En el elevador venían unos chicos claramente de origen indígena, ¿no? Y entonces yo digo, ¿cómo ven ellos la lluvia? ¿Y cómo lo ven unos niños que en su vida han ido al cerro? Hay una manera distinta de ver las cosas. Entonces, yo creo que el aprendizaje basado en proyectos sí es un concepto, no es nuevo, eso tiene muchísimos años tratando de implementarse, pero no es innovador porque ya tiene muchos años que se creó, que se desarrolló, etcétera, pero en nuestro país sí es novedoso. Entonces, me parece que si vas a cambiar el modelo educativo, el pedagógico y el curricular, no lo podías hacer de golpe. Sobre todo teniendo unos niños que, como ya les dije, tienen un rezago tremendo para la hora de aprender. Entonces, bueno, ¿qué creo que hay que hacer? Despacio que voy deprisa. Y que entonces sí tendríamos que unir esfuerzos la Universidad de Guadalajara, las organizaciones de la sociedad civil y que la Secretaría de Educación esté, como estuvo en esa reunión, abierta, digamos, a recibir ayuda. Nadie tiene el hilo negro de cómo resolverlo. Porque tú dices, a ver, ¿era tan difícil enseñar a leer y escribir? O sea, pues que no están consolidados en el mundo entero las fórmulas de alfabetización. O sea, ¿por qué los niños salen de la primaria sin saber leer ni escribir? ¿Qué está pasando? Antes creíamos que los maestros tenían demasiada carga administrativa, mucha burocracia y que perdían mucho tiempo en eso. También creíamos que los libros estaban retacados y que entonces eran muchos conocimientos y que tú querías acabar el programa, entonces que ibas en friega y el que pescó, pescó y el que no, no. Entonces, ahora lo que dices es, tendríamos que tener
menos cúmulo de conocimientos y más enseñarle al niño cómo pensar y para qué usar las cosas. Entonces, de que hacía falta un cambio, pero no de golpe y porrazo. Ahora, de ahí a decir que los libros van a volver comunistas a los niños, que los van a volver homosexuales, no es correcto. Y entonces lo único que generaron es que el otro lado se pusiera también como fiera, y entonces ahí están dándose decates y nadie está pensando cómo ayudar a que los papás entiendan lo que va a pasar, a que los maestros sepan qué hacer y a que los propios niños no tengan angustia, porque los niños son muy inteligentes y entonces los niños oyen las noticias, los niños ven mal que bien los periódicos, los niños están en las redes y los niños son muy abusados. Entonces, si los niños sienten que en la escuela no hay tranquilidad y no hay serenidad, eso es muy malo. Entonces, yo confío en que el día de hoy los chiquillos lo que estén es disfrutando sus zapatos, sus útiles escolares, viendo a sus compañeritos, y que en esta semana el gobierno del estado de Jalisco se decida a entregar los libros. Los libros ya están en las bodegas de la Secretaría de Educación y la traba jurídica que había ya se resolvió. O sea, lo que decía la resolución de la jueza era que sin programas sintéticos no se podían entregar los libros. Bueno, tuerto o mal hecho, hace 15 días se entregaron los programas sintéticos. Entonces yo creo que hay que repartir los libros y de manera empática, no a catorrazos, decirle a la Secretaria de Educación Federal, que por cierto yo conozco hace muchos años, es una persona muy sencilla, muy sensata, bastante serena. O sea, Leticia Ramírez Amaya es profesora, por cierto, de primaria, y es una gente muy amable. Entonces hay que llegar de buenas maneras y decir, a ver, nosotros encontramos esta cantidad de errores. Entonces creemos que se deben corregir y ellos los deben corregir. Y para que el proceso sea transparente, yo propongo que el INAI, que bueno, por suerte ya funciona otra vez, y que el Sistema de Mejora Continua de la Educación, el Mejoredu a nivel nacional, ¿no?, certifique que esos cambios se hagan, de tal manera que efectivamente en la escuela pues no se repitan errores del sistema solar, de las fechas de nacimiento, etcétera, y que se le diga a los maestros pues que sí, que se les pasó la mano cuando cometieron algunos excesos partidistas que no deberían de estar ahí. Por cierto, Poncho, Ale, hace bastante más falta para volver a un niño comunista. Se los digo yo, que sí fui hija de un miembro del Partido Comunista y que para ser pionera del Partido Comunista tenía que ir a clases de adoctrinamiento, en serio, los sábados de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Y por cierto, creo que no me fue tan mal. Pero creo que hay que llamar a la serenidad y creo que es el momento también de que las universidades no pongan cara de que, ay, a mí me importa mi perfil de egreso, miren cómo saco a mis egresados. No, también te importa, como dice el rector, tu perfil de ingreso. O sea, al final de cuentas, perdón por decirlo así, los niños son tu materia prima, Claro. ¿no? Entonces, aquí deberíamos de poner a disposición las bibliotecas de la universidad, las plataformas de la universidad, y el rector está en ese canal, que me parece muy inteligente y muy generoso. Me parece que el primer problema que se va a encontrar en esto que tú propones es que haya la disposición del gobierno federal. Y a lo mejor tienes toda la razón respecto a que la secretaria es una mujer de buena fe, pero obedece a un presidente y un sistema que bueno, en parte son la causa de esta polarización, ¿no? O sea, es decir, ellos han polarizado la sociedad. Ahora, sale este asunto, entonces, los fifís contra chairos, o como le quieran poner, ¿no? Exactamente, yo coincido contigo en que la manera de hacer las cosas fue una mala manera. Y conozco a la inmensa cantidad de expertos que hay en educación. A ver, si hubieran muerto porque les hubieran consultado, o sea, hubieran amado estar ahí, les hubiera encantado. Pero también entre pedagogos te veas, O sea, les juro que hay una forma japonesa de enseñar matemáticas, una forma alemana de enseñar matemáticas y una forma india de enseñar matemáticas. Y entre ellos no se hablan, O sea, entre los piagetanos y los freirianos y los vigotzianos, y, o sea, son unas peleas tremendas, pero para eso está la política educativa. Entonces,
a ver, serenos, camaradas. O sea, aquí de lo que se trata es de que los niños aprendan a leer y a escribir. Y con eso no me refiero a repetir DK, sino que a leer DK asocies que esa es una estación de radio. Y que sepas que 12.50 no son 4 números, sino que eso quiere decir la frecuencia de amplitud modulada y que amplitud modulada es una forma de oír la radio diferente a FM. Y eso es lo que los niños no están aprendiendo. Entonces, mi única preocupación es que los niños salgan de la primaria sabiendo leer y escribir, operaciones matemáticas básicas, lo mínimo de la ciencia natural y social y a comportarse en sociedad. Y entonces creo que hay que parar todos los carros y entonces decirle de la mejor manera posible al gobierno federal, oye, cometiste estos errores, oye, tuviste estos excesos, mira, aquí te traigo una carpeta de cómo te propongo solucionarlo de buena manera, porque a cates no se resuelve nada y los únicos que salen perdiendo son los niños y es lo único que hay que cuidar, porque lo digo en broma, los adultos quién sabe si tengamos remedio, pero los niños sí tenemos la obligación de cuidarlos, tenemos la obligación de enseñarles con base en la ciencia y efectivamente enseñarlos no solamente a ver para sí mismos, sino ver para su comunidad, pero otra cosa es querer endilgarle a los niños ahora las cosas que los adultos no pudimos resolver. Entonces, bueno, pues en la tarde reunión del Sistema de Mejora Continua de la Educación me hicieron un favor de invitarme y entonces yo ahí pues voy a hacer estas recomendaciones. Serenidad en los mandos. Basta de polarización y de estar de la greña los unos con los otros. 2, ubicar los errores y hacer propuestas de cómo solucionarlos. 3, hacer un llamado a la Secretaría de Educación Pública para que le baje a los excesos partidistas e ideológicos. Y 4, y más importante, ayudar a los maestros a poder cambiar esta forma de enseñar y no darles una sobrecarga que los reviente y darles serenidad a los padres de familia de que tampoco sus niños van a ser Y habrá amenazados. disposición de los maestros porque me llamó mucho la atención en esta mesa donde te vimos sentada con el rector y con el gobernador, pues no estaban los dirigentes del CENTE en Jalisco. Bueno, porque era una reunión de la Universidad de Guadalajara con el gobierno del estado, pero yo creo que los dirigentes de las dos secciones sindicales de Jalisco son bastante razonables. O sea, creo que estamos ante personas que tienen capacidad de escuchar y de acordar. Pero yo sí quiero decir categóricamente que mi postura es los libros deben repartirse ya. Porque de otra manera de veras generas mucho más inquietud, generas mucho más crispación y así no se va a solucionar la cosa. Hoy en el Sistema de Mejora Continua de la Educación tenemos que estar todos y entonces yo espero que sí sea un espacio de diálogo. Ojalá ustedes pudieran tener a alguna periodista, algún periodista ahí para darle seguimiento a esa discusión. Muy bien. Ahí estaremos. Muchas gracias, mi querida Mara Robles. No, hombre, Gracias. encantada, querida Ale, Poncho. Un placer estar con ustedes. Mara